Lo que comenzó como una simple coincidencia en un restaurante se convirtió en un momento inolvidable que ella atesorará por siempre. Su relato, cargado de emociones, revela la humildad y calidez de Jungkook en un gesto que reafirma la cercanía que mantiene con sus fans. La ARMY, visiblemente emocionada, compartió en redes sociales cómo fue este encuentro mágico. Con cada palabra reflejaba lo mucho que significaba para ella haber cumplido su sueño. No solo de ver a Jungkook en persona, sino también de intercambiar palabras con él. Aunque el idioma fue un pequeño obstáculo, Jungkook, demostrando una vez más su amabilidad, tuvo la paciencia de comunicarse en inglés cuando notó que ella tenía dificultades con algunas palabras en coreano. Él, como siempre, mostró una consideración que dejó una huella imborrable en el corazón de su fan. Cumplí mi sueño de conocer a mi ídolo en persona, hablar contigo y me diste tu autógrafo. Gracias, Jungkook. BTS me inspiró y ayudó a salir de mis peores días. En tus canciones me alientas a nunca rendirme. Nunca pensé que te conocería. Agradezco a Dios por ponerme en el momento correcto. Prometo mejorar mi idioma coreano al 100%. Gracias por la paciencia de hablarme en inglés cuando no entendía algunas palabras en coreano. Gracias y que nos volvamos a ver. Este relato conmovedor refleja no solo el profundo amor y admiración que los fans sienten por Jungkook, sino también la forma en que él devuelve ese cariño con pequeños gestos que tienen un impacto enorme en sus seguidores. Para esta ARMY, ese encuentro no fue solo un sueño cumplido, fue una prueba de que Jungkook, a pesar de su fama, sigue siendo esa persona humilde y considerada que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí para sus fans. Un momento que probablemente marcará tanto a ella como a todos aquellos que se han conmovido con su historia. El fan número 1 de Jimin, ese que sigue cada uno de sus pasos, siempre atento a cualquier mínima actualización que Jimin pueda hacer, ese que cuando Jimin lanzó su álbum en solitario, dejó clarísimo que no existe un fan más dedicado que él. Todos sabemos exactamente de quién estamos hablando, ¿verdad? Sí, estamos hablando de Jungkook. Porque si hay alguien que ha demostrado en más de una ocasión ser el fan más devoto de Jimin, es él. Recordemos aquel momento en el que, sin siquiera titubear, comentó en un post de Jimin, dejando claro frente a todos que no había otro fan como él. Y es que no es solo un fan común, es el fan que siempre está ahí, ese que no se pierde ni un detalle, siempre presente, siempre al tanto. Desde que Jimin lanzó su álbum Face en solitario, Jungkook hizo cosas que jamás había hecho ni por ninguno de los otros miembros, ni antes ni después. Cuando ese álbum vio la luz, Jungkook no se limitó a hacer un post diciendo cuánto le había gustado. No. Lo que hizo fue mucho más allá. Jungkook, con el corazón lleno de orgullo y admiración por Jimin, no solo expresó su cariño en redes sociales, hizo transmisiones en vivo donde nos regaló momentos inolvidables, reaccionando a las canciones, cantándolas con tanta emoción que parecía que él mismo las había escrito, bailándolas con una entrega que solo un fan de verdad haría. Y si aún eso no fuera suficiente para demostrar qué tan fan es Jungkook de Jimin, también se dedicó a estar atento a todas y cada una de las entrevistas en las que Jimin promocionaba su álbum. Porque no le bastaba solo con escuchar la música de su querido Jimin, quería estar ahí para cada palabra que Jimin dijera, cada gesto, cada sonrisa. En cada ocasión que Jungkook reaccionaba a una entrevista de Jimin, siempre nos decía con una sonrisa que era la primera vez que la veía. Sin embargo, había algo en la forma en que lo hacía, como si ya conociera cada palabra que Jimin iba a decir, como si lo hubiera visto tantas veces que se lo sabía de memoria. Pero, ¿y si lo que realmente estaba ocurriendo era algo aún más profundo? Quizá Jungkook no necesitaba ver las entrevistas varias veces, porque conoce a Jimin tan bien, lo ha observado con tanto detalle, lo ha admirado durante tanto tiempo, que puede anticipar cada palabra, cada pensamiento. Es como si el vínculo entre ellos fuera tan fuerte, tan íntimo, que Jungkook pudiera predecir exactamente lo que Jimin iba a decir antes, incluso de que lo hiciera. Este nivel de conexión solo puede surgir cuando alguien no solo es fan, sino cuando la persona que admira se ha convertido en una parte esencial de su vida. Cuando escuchamos a Jungkook repetir las palabras de Jimin con tanta precisión, con esa sonrisa que lo ilumina todo, es imposible no ver más allá del simple hecho de que es su fan. Jungkook no es solo un fan de Jimin, es mucho más.
Cada vez que reacciona, que canta, que baila, lo hace con una pasión y una ternura que solo podrían hacer de alguien que tiene un cariño profundo, un respeto inmenso y una admiración que va mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Y es que Jungkook no solo es fan de la música de Jimin, es fan de Jimin como persona, de su esencia, de todo lo que representa. Porque cuando el amor y la admiración son tan profundos, no necesitas ver algo repetidamente para saberlo de memoria. Lo sientes, lo llevas en el corazón. Y eso es precisamente lo que ocurre con Jungkook. Él no solo escucha las palabras de Jimin, las siente, las vive, las respira. Porque su conexión con Jimin es tan genuina, tan verdadera, que es como si ya supiera lo que Jimin diría antes, incluso de que las palabras salieran de sus labios. Y así, con cada gesto, con cada mirada, con cada reacción, Jungkook nos muestra una y otra vez que es el fan más devoto, el más leal, el que está siempre ahí, al lado de Jimin, apoyándolo en cada paso de su camino. No importa cuántas veces veamos a Jungkook reaccionar a las canciones de Jimin, cantar sus letras con esa voz suave y dulce, bailar al ritmo de sus melodías o repetir con precisión cada una de sus palabras. Siempre sentiremos esa conexión profunda, ese amor que no se puede ocultar. Y en cada uno de esos momentos nos damos cuenta de que Jungkook no es solo un fan más, es su fan número uno, el que estará siempre allí, acompañándolo, amándolo, apoyándolo en todo lo que haga. Porque cuando alguien es tan fan, tan devoto como lo es Jungkook de Jimin, no hay duda de que ese amor es verdadero, sincero y estará presente por siempre. Pero a pesar de que Jungkook es su fan número uno, nosotros también somos sus fans, así que celebremos sus logros, tanto de Jimin como de Jungkook. Muse de Jimin ha dado otro gran paso en su camino de éxito al superar a Cowboy Carter de Beyoncé, posicionándose como el álbum número 16 más reproducido en Spotify en lo que va de 2024. Este logro se suma a la creciente lista de hitos alcanzados por Jimin, quien sigue demostrando que su impacto en la industria musical es absolutamente impresionante, incluso mientras cumple con su servicio militar obligatorio. Es importante destacar que la increíble recepción de Muse no se limita únicamente a las plataformas de streaming, sino que también continúa siendo un fenómeno en las listas de popularidad a nivel global. Esta semana, su sencillo Yaoi O permanece sólido en el 8º puesto del ranking de Billboard Excl. USA, destacando su presencia internacional durante su 13ª semana consecutiva. Lo insano de todo esto es cómo Jimin ha logrado todo esto con una canción solista, rompiendo barreras que parecían inalcanzables para un artista de K-pop. Y mientras se encuentra sirviendo en el ejército, lo que realmente resalta la magnitud de su talento y dedicación. Nadie está a su nivel. No solo ha conquistado el corazón de millones de oyentes, sino que también ha hecho historia en ventas físicas. Muse ha vendido la asombrosa cantidad de 500,000 copias en los Estados Unidos, una cifra impresionante que lo convierte en el álbum solista de K-pop más vendido en suelo estadounidense en 2024. Este logro es aún más notable teniendo en cuenta que lo ha conseguido en ventas puras, sin depender de estrategias como bundles o promociones, lo que resalta aún más la lealtad y el poder adquisitivo de su fanbase. Sin lugar a dudas, Jimin sigue demostrando que su talento y su capacidad para conectar con su audiencia son imparables, incluso en las circunstancias más desafiantes. Jimin. Por otro lado, Golden de Jungkook no se queda atrás y sigue consolidando su lugar como uno de los álbumes más importantes del año. Actualmente, ha alcanzado el 9º puesto en las listas globales y ha establecido un nuevo récord impresionante. Es ahora el tercer álbum de estudio de un artista asiático en tener múltiples canciones que superen en los 100 millones de reproducciones en Spotify, superando incluso a álbumes icónicos como B de BTS y los álbumes The Album y Born Pink de Blackpink. La hazaña más reciente que ha añadido a su lista de logros es el impresionante desempeño de Shot Glass of Tears, que ha superado los 100 millones de reproducciones en la plataforma, lo que lo convierte en la última canción de Golden en alcanzar este hito. Este logro no es algo menor, ya que con esto, Jungkook ha hecho historia al convertirse en el primer solista asiático en tener 10 canciones que sobrepasan la marca de 100 millones de reproducciones en un solo álbum, algo que parecía inalcanzable para un artista de su género.
Con este récord, Golden no solo reafirma el éxito de Jungkook como solista, sino también su capacidad para desafiar y redefinir las expectativas en el ámbito musical global. La increíble cantidad de reproducciones, combinada con la calidad innegable de su trabajo, ha dejado claro que Jungkook no es solo un artista talentoso, sino un verdadero ícono de la música contemporánea. El hecho de que haya superado a álbumes legendarios en tan poco tiempo subraya aún más su posición como uno de los artistas más influyentes y exitosos de su generación.